Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Itamar Salazar, docente del curso de software para ingeniería. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el tema de estructuras de decisión. Estructuras de decisión. If, else, if, switch case también. Entonces, este problema nos dice lo siguiente. Se desea encriptar un número, dicen. Un número por medidas de seguridad. Deseamos encriptarlo y para eso lo tenemos que encriptar en tres caracteres, es decir, vamos a transformar un número a tres letras, ¿ok? A tres caracteres, en realidad, tres caracteres. Los caracteres también pueden ser a veces dígitos. Muy bien, entonces necesitamos determinar eh, cómo vamos a determinar cuál es el valor del primer carácter, del segundo carácter y del tercer carácter. En el caso del primer carácter, lo que va a pasar es que vamos a observar el último dígito del número. ¿Cuál es el último dígito del número? El dígito que corresponde a las unidades. Y vamos a decir, si este dígito, imagínense que sea 321, ¿cuál es el último dígito? 1. Entonces, si este último dígito es menor a 4, entonces el primer carácter será A. Si está entre 4 y 7, será B. Si es mayor a 7, el carácter será C. En este caso, que hayamos dicho 321, el último dígito es 1. El dígito de las unidades es 1, que corresponde a que es menor a 4, por lo tanto el primer carácter será A. Es en el caso del primer carácter. Y recuerden y observen que acá estamos haciendo condicionales, ¿no? Aquí podemos ver el uso de las condicionales. Si es menor. If algo es menor a 4. If está entre 4 y 7. Si es mayor a 7, ¿no? Son las condicionales que vamos a usar. Ahora, para determinar el segundo carácter, ¿cómo lo hacemos? Muy bien. Acá nos dice cuándo el primer carácter es A, cuándo el primer carácter es B, cuándo el primer carácter es C. Es decir, el segundo carácter depende mucho del primer carácter. Y de hecho, el uso de este cuándo nos hace acordar mucho al switch case, ¿no? Al switch case. Entonces, y dentro de cada uno de esas condiciones están las condicionales. Nuevamente, si el penúltimo dígito del número es impar. Si no, entonces será 8. Y así por el estilo. Entonces, vean cómo todo se está empezando a anidar. Para el segundo carácter, nos dice si cuando el primer carácter es A, si el penúltimo dígito del número es impar, el segundo carácter será 6. Si es par, el segundo carácter será 8. Entonces vamos a ver eso de ahí. En el caso del 321, por ejemplo, habíamos dicho que el primer carácter era A. Entonces, como el primer carácter es A, tenemos que mirar al penúltimo dígito. ¿Cuál es el penúltimo dígito? El de las decenas. ¿No? En el caso del 321 es el 2, ¿no? El número 2. Entonces, si este número, el de las decenas, es impar, entonces el segundo carácter será 6. Nuestro caso es 2, no es impar. Entonces dice, si es par, ese sí es el caso, el segundo carácter será 8. Muy bien, entonces ya tenemos eso. El segundo carácter, en nuestro caso aquí, será 8, para el caso del 321, ¿no? 321. Ya sabemos que el primer carácter es A, que el segundo carácter será 8. Y de la misma manera se puede hacer cuando el primer carácter es B y cuando el primer carácter es C. Vamos a leer esto detenidamente mientras resolvemos el ejercicio, ¿ok? Para el tercer carácter también vamos a tener nuevamente estas condiciones, ¿no? Cuando el segundo carácter es 6 o 9, cuando el segundo carácter es 8 o 5. Entonces, fíjense que es de la misma manera, solamente que con otras condiciones dentro, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos resolviendo. Y de hecho acá, en este caso particular, aquí hay una condición, ¿no? Hay un cuando y también hay un caso por default, ¿no? También hay un caso por default. Cuando
el segundo carácter es 6 o 9, entonces hay que mirar la suma del último y penúltimo dígito, es decir, hay que sumar el dígito de las unidades con el de las decenas para ver si es que es múltiplo de 3. Y si es que lo es, entonces el tercer carácter será X. Y si no lo es, entonces será Y. Si es, si no lo es. Si, si no. ¿No? Y de la misma manera cuando el segundo carácter es 8 o 5. Y luego para el resto, ¿no? Hay un caso por default acá. Entonces esto lo vamos a ver en breve, vamos a resolverlo. Y vamos a usar nosotros esta plantilla. ¿Ok? Esta plantilla que tenemos acá. Recuerden que nosotros siempre vamos a usar esta plantilla en la que nosotros tenemos primero la librería y luego acá la función main, la función principal, ¿no? Sin embargo, antes de resolver el problema y de empezar a codear, tenemos que analizar un poco esto, ¿no? Analizar un poco esto. Porque lo primero que tenemos que hacer en un programa es definir las variables que vamos a usar. Recordarán, separar espacio de memoria. Y para eso nosotros necesitamos definir las variables. ¿Cuáles son las variables que vamos a usar? Es la pregunta que tenemos que respondernos ahora mismo, ¿no? Para eso tenemos que leer bien esto y decidir cuáles son. Leer bien el planteamiento del problema y decidir cuáles son las variables que vamos a necesitar. De hecho, eso lo podemos hacer acá mismo. ¿Sí? Acá mismo. Vamos a hacer eso. Fíjense acá, en esta cuadrícula, vamos a escribir las variables que necesitamos. Vamos a ver. Nos dice, se desea encriptar un número. Ok, entonces esta es nuestra primera variable, el número. ¿Sí? Tenemos que ingresar un número, por lo tanto, esa va a ser nuestra primera variable. Una variable a la que le llamaremos num. Num. ¿Ok? Esa va a ser nuestra primera variable, num. Ahora, este número, este num, tenemos que nosotros representarlo con 3 caracteres. Con 3 caracteres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente vamos a necesitar 3 caracteres, ¿sí? Vamos a necesitar 3 caracteres y les vamos a llamar por conveniencia les vamos a llamar C1, C2 y C3. ¿Ok? C1, C2 y C3. Y luego eso será todo. Bueno, tenemos que ponernos a analizar, ¿no? Fíjense que para determinar el primer carácter necesitamos comparar el último dígito, el de las unidades. Para determinar el segundo carácter necesitamos el penúltimo dígito, el de las decenas. Penúltimo dígito acá. Si el penúltimo dígito es impar, o si no, si es par. Y para el tercer carácter nos dice si la suma del último dígito y el penúltimo dígito, es decir, están ahí sumando las unidades con las decenas. Y así, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un par de variables auxiliares que en este caso van a ser las unidades y las decenas de este número de acá, del número num. Entonces tenemos que crear un par de variables que ayuden en eso. Entonces, como sabemos que son las unidades y las decenas, entonces vamos a llamarles así, ¿no? Unidad y decena. Son dos variables que estamos creando. Recuerden que los nombres de las variables nosotros los elegimos. ¿Ok? Nosotros los elegimos. Así que entonces ya tenemos esto, ¿no? Tenemos que número es la variable que va a estar representada por num. Estos 3 caracteres van a estar representados por C1, C2 y C3. El penúltimo dígito va a ser representado por la variable decena y el último dígito que está acá al borde va a estar representado con unidades, con unidad, la variable unidad. Entonces,
Ahí tenemos ya todas las variables que vamos a necesitar para resolver este problema. Entonces, una vez hecho eso, creo que ya podemos empezar a codificar aquí cuáles son todas las cosas que necesitamos para resolver el problema. Vamos a tener acá al costado el Word para poder eh, hacerle un seguimiento mientras vamos codificando. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es crear las variables. Habíamos quedado en que necesitamos una variable del tipo entero que sea num, unidad y decena. ¿Por qué tienen que ser enteras? Porque el número ingresado es entero y la unidad y la decena de ese número siempre son enteros también. Para el caso de C1, C2 y C3, estos tienen un tipo de variable especial, que es el tipo de variable char, que son caracteres. ¿Ok? Son caracteres. Es lo primero que necesitamos. ¿Ok? Es lo primero que necesitamos, definir las variables. Es lo primero que se hace. Ahora lo que necesitamos es tomar el valor del número. ¿Cuál es ese valor? Tiene que ingresarlo el usuario. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer uso del comando printf, ¿no? Printf. Y printf lo podemos usar, ¿por qué? Porque tenemos acá la librería stdio.h. Entonces printf y le decimos al usuario, ingrese el número a encriptar, ¿no? Ingrese el número a encriptar, por favor. Le decimos eso, ¿no? Y una vez que le decimos eso, pues hacemos uso de scanf para usar, ¿no? Para guardar esa variable o ese número, perdón, en la variable num. Y hacemos uso del porcentaje i, de este porcentaje i, porque num es entero. Es entero. Y recuerden que para el scanf siempre es obligatorio usar este ampersand, ¿no? Que es el que se encarga de asignar. Dice, asigna el número, ese valor a la variable num. Entonces hasta ahí es lo que tenemos. Podemos ejecutarlo para ver si está funcionando adecuadamente. Para eso presionamos el botón superior, ¿no? Ejecutar y compilar. Claro, nos va a pedir primero que lo guardemos. Vamos a guardarlo como ejercicio video le pondremos, video.c. Vamos a ponerlo así, ejercicio video.c. Ejercicio video.c y lo guardamos. Y ahí se ejecuta, ¿no? Se ejecuta el software. Y bien, entonces lo compilamos. Y ahí está, ¿no? Obviamente ahorita no hace nada. No hace nada. Porque no hemos ejecutado ninguna acción con esto. Entonces ya tenemos asignado el número ingresado a la variable num. Entonces vamos a ver qué más hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es generar unidad y decena, que es lo que nos va a servir como variables auxiliares. Entonces la unidad, recuerden que la podemos obtener como generando el residuo de dividir el número entre 10, ¿no? El residuo son las unidades y recuerden que porcentaje nos da ese residuo. Y para obtener las decenas, podemos hacer primero dividir el número entre 10. Recuerden que como es un número entero, al dividirlo entre 10 también va a ser entero. Y esa división le obtenemos el resto con 10, ¿no? Y así obtenemos
las decenas. En el caso de que sea 123, por ejemplo, 123 porcentaje 10 es el residuo de dividir 123 con 10. El residuo es 3 y justamente es el dígito de las unidades. En el caso de las decenas sería 123 entre 10 es 12.3, lo sabemos. Pero como está dividiendo entero entre entero, nos vamos a quedar con la parte entera. Y 123 entre 10 es 12. Es 12. ¿Ok? Así lo ejecuta C. 12, porque estoy dividiendo entre enteros. Diferente sería si es que el num sea flotante. Entonces ahí es diferente. Pero como en este caso es entero, entero entre entero da entero. Por lo tanto, 123 entre 10 es 12. Y 12, el residuo de 12 con 10 es 2. Entonces ese es el dígito de las decenas, que justamente cumplen. Entonces ese es el algoritmo que estamos siguiendo. Y luego de eso tenemos que generar el primer carácter. ¿Cómo obtenemos el primer carácter? ¿Cuánto es el primer carácter? Bien, muy bien, vamos a hacerlo así, con calma. Primero, como es 3 sentencias, decimos si la unidad, ¿no? Si la unidad es menor a 4, si la unidad es menor a 4, entonces el carácter 1 es igual a A. Si la unidad es menor a 4, entonces el carácter 1 es A. Luego, decimos, si en cambio, ¿no? Si en cambio la unidad, y acá vamos a esta otra parte, que esté entre 4 y 7 significa que sea mayor o igual a 4 y menor o igual a 7. Entonces, si en cambio eso es mayor o igual a 4 y la unidad es menor o igual a 7, entonces el carácter 1 va a ser igual a B. Y existe el otro caso, el caso de que sea mayor a 7. ¿Qué es el caso, el último caso, ¿no? Ya no colocamos acá si es mayor a 7, ya no, porque es suficiente con el else. El else va a cubrir esto, porque si no es menor a 4 y si no está entre 4 y 7, si no es menor a 4 y si no está entre 4 y 7, entonces definitivamente es mayor a 7. Así que, si es mayor a 7, entonces C1 es igual al carácter C. Entonces ahí está. Con esto ya definimos ya el primer carácter. Y de hecho podemos ir observando, ¿no? Podemos ir viendo y para eso vamos a usar el printf, ¿no? Y vamos acá a poner C1. A veces es buena práctica ir probando el código mientras uno lo va haciendo, pues así uno se da cuenta de los posibles errores que vaya a ir obteniendo, ¿no? A lo largo del desarrollo del programa. Entonces vamos a ejecutarlo. Ejecutamos y escribimos un número, ¿no? Si escribimos un número cuyo último dígito, cuyo dígito de las unidades sea menor a 4, entonces nos debe salir A. En este caso 123, el último dígito es
3, el dígito de las unidades, perdón, es 3, nos debe salir A. Y efectivamente nos sale. Entonces está bien. Por ahora, ¿no? Vamos viendo. Podemos probar con otro. Probemos con 125. Nos debería salir B, ¿verdad? B. Y ahí está. Vamos a probar con otro más, por si acaso. 128. C, ahí está. Con 128 nos sale C. Muy bien. Parece que hasta ahí estamos bien. Entonces, sigamos con la ejecución del programa. Ya obtuvimos el primer dígito de manera correcta. Entonces, ahora nos toca el siguiente dígito. El siguiente dígito. Vamos a ver. El segundo carácter, perdón. El segundo carácter. El segundo carácter. Y para determinar el segundo carácter, nosotros vamos a hacer uso de switch case. Porque ¿qué nos dice para determinar el segundo carácter? Cuando el primer carácter es A, cuando el primer carácter es B, cuando el primer carácter es C, hay diferentes alternativas. Entonces, hacemos pues, ¿no? Switch, vean que se pone en negrita, una palabra reservada, switch C1, ¿no? Porque C1 es lo que nosotros vamos a verificar. Switch, caso 1, switch de C1. En el caso de que switch de C1 sea A, ¿no? En el caso de que switch 1 sea A, ¿qué pasa? Hay unas condiciones. Ok, ahorita colocamos esas condiciones. Primero vamos a establecer la estructura. Ok. Acá colocamos un break. ¿Sí? Esa es la estructura. En el caso de que sea B, nuevamente un break. Y en el caso de que sea C, ¿sí? Esos son los tres casos, A, B y C. Y nuevamente un break. Bien, esta es la estructura que vamos a seguir. Esta es la estructura que vamos a seguir para determinar el segundo. Entonces vamos a, como se está haciendo un poquito largo este código, vamos a ir comentando, ¿sí? Esto es para determinando el primer carácter. Y acá, a partir de esto, es para determinando el segundo carácter. Y el segundo carácter depende pues del valor del primer carácter, ¿no? Si el primer carácter es A, B o C. Entonces, en el caso de que el primer carácter sea A, ¿ok? En el caso de que el primer carácter sea A, fíjense aquí en lo que está resaltado. En el caso de que el primer carácter sea A, dice, si el penúltimo dígito del número es impar, el segundo carácter será 6. El segundo carácter será 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Un if. Y decimos, si la decena, que es el penúltimo dígito, porcentaje 2, porque es para definir si es que es par, ¿sí? Si es que es par, entonces esto es 0. Si es que es impar, entonces el resultado de esta operación es 1. Entonces se nos dice, si el penúltimo es impar, entonces si el penúltimo es impar, es decir, si es que el resultado de esto es 1, entonces el segundo carácter, C2, va a ser igual a 6, al carácter 6. Al carácter 6.
¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Esto qué nos está diciendo? Si decena es impar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá? Si el penúltimo dígito es impar. En el caso de que no lo sea, si fuera par, entonces decimos else, ¿no? Else. Else C2 es igual ¿a cuánto? A 8, ¿verdad? A 8. Y ahí está. Entonces ya hicimos, fíjense, en el caso de que C1 sea A, y de hecho se marca, miren. Todo esto corresponde a una sola sentencia, a un solo caso, cuando C1 es A. Muy bien. Entonces esto ya lo acabamos. Vamos a quitarle. Uy. Vamos a quitarle el resaltado. Y ahora resaltamos lo otro. Cuando el carácter es B, cuando el primer carácter es B, que es este caso. Cuando C1 es B, ¿qué nos dice? Si el penúltimo dígito, nuevamente, si decena porcentaje 2 es igual a 1, nuevamente, entonces el segundo carácter será 9. Será 9. En caso contrario, else, en caso contrario, el segundo carácter será 1. Y ya está. Ya está el caso para B. Entonces fíjense cómo poco a poco vamos desmenuzando este problema. Y luego vamos al siguiente. Caso C. Cuando el primer carácter es C, si el penúltimo dígito, es decir, el de las decenas, es impar, perdón, es impar, el segundo carácter será 7, ¿no? 7. Y luego, nuevamente igual, un else. En otro caso, si es par, el segundo carácter será 5. Y ahí está. Y ya está. Se ha hecho un poco extenso, pero extenso no significa que sea imposible, solamente que es un poco largo y que necesita un poco de orden. Ya determinamos el primer carácter, ya determinamos el segundo carácter. Ese código está un poco largo. Y podemos ir probando el código, ¿no? Nuevamente, para ver si es que tenemos algún error, ¿no? Y vamos a hacer uso del comando print para que se observe el resultado del código. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Lo ejecutamos. Y bien, vamos a ingresar un número que es 123. ¿Sí? 123. Ya sabemos que si es 3, entonces es A el primer carácter. Y el segundo carácter va a depender del primer carácter. Como el primer carácter es A, entonces solamente hay dos opciones. O es 6 o es 8 el segundo carácter. Y va a ser 6 solo si es que las decenas son impares. Como es 123, la decena es par. Por lo tanto, ese es el otro caso, 8. Así que acá nos debe salir 8A. Exactamente 8A, que es lo que deseamos, ¿no? Muy bien, estamos yendo bien con la programación. Así que podemos ir a la determinación del tercer carácter. Y vamos acá haciéndolo así, ¿no? Determinando el tercer carácter.
el tercer carácter. Muy bien, vamos a quitarles el resultado y vamos con esto. Nuevamente tenemos este caso de cuando el segundo, cuando esto, cuando lo otro, el switch. Entonces, como depende del segundo carácter, vamos a hacer nuevamente el switch. Switch C2. Switch C2. Y acá ponemos case. En el caso de que sea 6, en el caso de que sea 6, como carácter, ¿sí? En el caso de que sea 6, pasará algo, ¿no? En el caso de que sea 9 también, en el caso de que sea 9, también pasarán algunas cosas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Break. En el caso de que sea 8, en el caso de que sea 8, también tenemos algunas sentencias ahí. En el caso de que sea 5, ya estamos acá, por si acaso, en esta parte. En el caso de que sea 5, también habrá algunas sentencias. Break. Y por último tenemos el caso en los demás casos, ¿no? Que es básicamente el default. Y justamente Switch tiene esa sentencia también, el default. Que aquí pasan cosas, ¿no? Pasa lo que quede ahí. Entonces, en este caso, en el caso anterior del Switch C1, no hemos hecho uso del default porque no lo necesitábamos, pero en este caso sí se acomoda para usarlo. Entonces vamos a ver. Cuando el segundo carácter sea 6 o 9, si la suma del último y penúltimo dígito del número, es decir, si la suma de la unidad y la decena es múltiplo de 3, el tercer carácter será X. ¿Cómo lo definimos? Vamos a ver. Caso de que sea 6. Si, perdón, si no, if. Ya me estoy confundiendo ya. If, si la suma dice, vamos a hacer, si la suma de unidad más decena, fíjense que he añadido ahí un paréntesis, ¿ok? Si la suma de unidad más decena es múltiplo de 3, ¿qué significa que sea múltiplo de 3? Que el residuo de dividirlo entre 3 es 0, es igual a 0. Si eso pasa, si la suma de la unidad y la decena del último y el penúltimo dígito del número es múltiplo de 3, el tercer carácter será X, es decir, C3 será X. X. En el caso contrario, que no sea múltiplo de 3, es decir, else, ya no ponemos ya que porcentaje 3 sea diferente de 0, ya no es necesario. El else es suficiente. En el caso contrario, entonces C3 va a ser igual a Y. A Y. Entonces ya está. Al menos para esa sentencia. Pero recuerden que esto es para el caso de que sea 6. Esto es lo mismo para el caso de que sea 9. O sea, lo que vamos a hacer es fácil. Copiamos. Y para el caso de que sea 9, pegamos. Y ya está. 6 o 9 tienen el mismo comportamiento. Muy bien. Ahora vamos al siguiente caso. Cuando sea 8 o 5. ¿Qué nos dice cuando sea 8 o 5?
dice lo siguiente. Si, nuevamente si, la suma del último y penúltimo, igualito, ¿no? Si la suma, abrimos un paréntesis, si la suma de unidad más decena, ¿no? Pero acá nos dice que está en un rango. Entonces es distinto, un poquito distinto. Un poquito nomás. Entonces, si la unidad más decena está en un rango que es de 9 a 15, vamos a pintarlo de otro color, eso que está de verde. Si la suma del último y penúltimo dígito está en el rango de 9 y 15, o sea, si la suma de la unidad más decena es mayor o igual a 9 y menor o igual a 15, recuerden que es mayor o igual o menor o igual porque está en el rango y son corchetes cerrados. Entonces, si es mayor o igual a 9 y unidad más decena es menor o igual a 15, ¿sí? Menor o igual a 15, entonces el tercer carácter será Z mayúscula. En el caso, si dicha suma dice no está en ese rango, es decir, else, el tercer carácter será W. Y ya está, culminamos eso. Ese es en el caso de que el segundo carácter sea 8. Pero recuerden que también es lo mismo para el caso de que el segundo carácter sea 5. Así que nuevamente acá copiamos, pegamos y ya está. Nos liberamos de eso. Rapidísimo. Y ya está casi todo. Esto de acá ya lo podemos quitar. Y ahora viene el último caso, el default, ¿no? En los demás casos, el tercer carácter será P. Es decir, en el default decimos que el tercer carácter será P. Será P. Entonces eso es todo. Eso es todo. Y vamos ahora a ver si es que esto funciona. Para ver si es que esto funciona, pues vamos a tener que hacer uso del print, ¿no? Vamos a añadir uno más, porcentaje C, y acá vamos a ver el tercer carácter. El tercer carácter. Bien, vamos a ver cómo funciona esto, a ver si es que funciona bien. Y bien, para eso tendríamos que hacer clic aquí en compilar. Sí, pero vamos a añadir algo, pues, ¿no? Para que se pueda observar mejor. En el print vamos a colocar la clave. La clave es dos puntos. La clave es, o la encriptación es, depende ya de lo que ustedes deseen colocar. Y colocamos ahí el porcentaje C, porcentaje C, porcentaje C, que se refiere pues a los 3 caracteres. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Y hemos estado haciendo un ejemplo con 3, 2, 1, ¿no? Con 3, 2, 1. Bien, antes de... Con 3, 2, 1, ¿no? Vamos a ver qué nos sale con 3, 2, 1. 3, 2, 1 nos sale W8A. Con 3, 2, 1 nos sale W8A. Vamos a ver si es que eso es correcto. Sí, vamos a ver si eso es correcto. Vamos a hacer uso otra vez de nuestro papel. Y tenemos, a ver, es 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1. Vamos a ver qué dice. Menor a 4, el primer dígito, perdón, en las unidades, sí, por lo tanto es A. Ok, entonces esto se transforma en, a ver, 1, 2, 3. Se transforma esto en A. A. Muy bien. El segundo carácter.
como el primer carácter es A, miramos a esta sentencia. Sí, esta la vamos a quitar. Como el primer carácter es A, si el penúltimo dígito es el número es impar, entonces 6. El penúltimo dígito es 2, por lo tanto es par. Y nos toca aquí 8, que creo que eso ya lo habíamos resuelto anteriormente. Muy bien, ya decidimos eso. Ahora vamos por el tercer carácter. Cuando el tercer carácter es 6, es 8 o 5, acá nos toca, fíjense. Acá nos toca. Cuando el tercer carácter es 8 o 5, tenemos que fijarnos en la suma de las unidades más las decenas, si es que está en el rango de 9 a 15. Unidad más decena aquí suman 1 más 2, 3, ¿no? 1 más 2, 3. No está en el rango, como no está en el rango, entonces será W, ¿sí? Será W. W es lo que nos toca, porque no está en el rango. Porque no está en el rango. Entonces, eso es lo que toca hacer acá. Entonces, ahí está. Nos tocaría acá colocar W. Ese es el resultado. 3, 2, 1 es W8A. Y justamente coincide con lo que nosotros habíamos obtenido. Entonces, al menos para este ejemplo, parece que hemos hecho un uso correcto. Podemos probar también, por ejemplo, con 4, 9 y 7. A ver, vamos a hacer un ejemplo adicional con 4, 9 y 7. A ver, un ejemplo que no hemos visto. Para, entonces, en todo caso, corroborar por último ya de que sí está bien. 4, 9 y 7. Vamos a ver qué nos dice esto. 4, 9 y 7. Para el primer carácter hay que ver las unidades. Es 7, que es justamente entre 4 y 7. 7 incluido. Entonces es B, ¿no? Acá es B. Está en esta segunda condición. Muy bien. Cuando el primer carácter es B, ¿a quién tenemos que ver? Cuando el primer carácter es B, tenemos que ver el penúltimo dígito. En este caso es 9, las decenas. Si es impar, que es nuestro caso, será 9. Ok, entonces vamos con eso. Como este es impar, entonces nos corresponde que este sea 9 también. Sea 9 también. Por lo tanto, así quedaría. Vamos al tercer carácter. Como el penúltimo es 9, estamos en este caso. Entonces ahora lo que tenemos que fijarnos es la suma del último y penúltimo dígito. El último y penúltimo dígito, la suma de ellos, si es múltiplo de 3. Pues la suma del último y penúltimo es 9 más 7, ¿no? Que es 16. ¿16 es múltiplo de 3? No. Por lo tanto, no es X, sino es Y. Entonces acá va a ser Y9B. Eso es lo que hemos obtenido a mano. ¿Sí? Vamos a confiar en que lo hemos hecho bien. 497 nos da Y9B. Vamos a ejecutar esto. Grábense esto, por favor. 497 nos da Y9B. Ejecutamos. 497. Damos Enter. Nos da Y9B, que es lo que nosotros buscábamos. Por lo tanto, entonces, vemos pues que estamos cumpliendo, pues, ¿no? Tenemos el resultado ahí, Y9B. No sé qué pasó ahí. Bien, ahí está. Es Y9B.
B, que es el resultado que hemos obtenido, ¿sí? Y9B. Entonces, eso sería el programa que nos tocaba hacer el día de hoy. Lo hemos resuelto en 96 líneas de código, fíjense, bueno, 98, contando también los espacios. 98 líneas de código para resolver este problema que tiene que ver con sentencias, con estructuras de decisión, ¿no? Con estructuras de decisión. Muy bien, entonces este es el código que hemos generado. Primero recuerden definir las variables, separar el espacio de memoria, ingresar el número, ¿no? Pedirle al usuario que ingrese los números, luego generar las variables auxiliares unidad y decena, y luego determinar el primer carácter usando estructuras de decisión, ¿sí? Estructuras de decisión, y luego determinar el segundo carácter. Hemos usado switch case y dentro del switch case hemos usado if else. Entonces es ya un anidamiento, se le llama esto. Estamos anidando ya varias sentencias de control. Ese es para el segundo carácter. Para el tercer carácter hemos usado switch case también y las estructuras de control if else. Y luego hemos impreso el resultado. Hay otras maneras de resolver este ejercicio. De hecho, les animo a que ustedes puedan explorarlas. Una de ellas es haciendo solo uso de if y else. Solamente haciendo uso de eso se puede resolver este problema también. Y haciendo uso de if y else anidados se puede hacer, de hecho. Pero bueno, eso queda en caso ustedes deseen por ahí explorar. Hay muchas maneras de resolver un problema y bueno, siempre es bueno explorar una buena cantidad como para poder tener más práctica, ¿no? Más práctica. Bien, eso sería todo. Eso sería todo por este problema y nos tenemos entonces que despedir. Practiquen, por favor, estudien y cualquier duda o consulta, recuerden que siempre la pueden hacer a través del foro. ¿Ok? Recuerden, la duda de uno es la duda de todos. Así que, por favor, cualquier consulta al foro. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.